Normalmente no hago este tipo de vídeos, de hecho, este es el primero que hago de este estilo, pues por lo general, los vídeos versus suelen ser entre personajes específicos que tengan ciertas características en común, sin embargo hay ocasiones en donde no son personajes por solitario, sino, ejércitos, imperios, facciones, lo que genera intriga de saber cuál de dos de estos es superior al otro, y eso es lo que haremos hoy, tomando a dos de los enemigos más poderosos de dos sagas de videojuegos similares entre sí, por el hecho de ser alienígenas, su poder, tecnología, y principalmente por quedar en ridículo frente a dos pendejines en trajes de Power Ranger, me estoy refiriendo al Zeb de Crisis, contra, el Covenant de Halo, dos de los imperios más poderosos que han existido dentro del mundo de los videojuegos. Sin más palabrería, comencemos con este video. Este enfrentamiento se dividirá en dos secciones. En la primera analizaremos combates en tierra, en donde compararemos las unidades de ambos bandos, armamento, tecnología, armas y vehículos, potencia entre otros aspectos importantes, y la segunda consistirá en peleas espaciales, tomando igualmente en cuenta los aspectos anteriormente mencionados. Sin más, vayamos con el primer apartado. Ambas facciones cuentan con formidables soldados alienígenas. En el caso de los Zeb, existen múltiples tipos de Zeb similares entre sí, tales como los Stalker, Grunt, Guardianes entre otros. Estas unidades han demostrado tener habilidades que dejan en ridículo a cualquier humano común y corriente, siendo capaces de arrancar troncos gigantes con sus enormes garras, o recibir de lleno disparos de armas, requiriendo de múltiples tiros para acabar con estos, y no hay que olvidarnos de su increíble agilidad y velocidad al momento de moverse. Evidentemente, especies del Covenant como los Grunt no son rivales para las unidades Zeb más básicas, pero si hablásemos de los Jackals sería una historia diferente, pues estos son más fuertes y ágiles que un humano, aunque tampoco son seres que destaquen en capacidades físicas, funcionando mejor como francotiradores, por lo cual serían más bien el equivalente a un Zeb Shadow, que también son francotiradores dentro de su facción. La cosa se pondría equilibrada al entrar con los pesos pesados, los élites y los brutes. Ciertamente los Zeb son fuertes y veloces, pero a falta de demostraciones, no hemos visto hazañas tan impresionantes, a diferencia de los Angeili, que han demostrado ser capaces de tumbar puertas de acero reforzadas, y aunque los Zeb sean increíblemente ágiles, los reflejos de un élite están a otro nivel, pues estos de plano son capaces de moverse más rápido que una bala. Entonces podríamos decir que los élites y sus tantas variantes y rangos no solo serían el equivalente a los Zeb básicos como los Grunt, Stalker, comandantes, etc., sino que serían superiores a estos, y si bien los Zeb tienen otros guerreros más grandes y fuertes, como pueden ser los River, para eso están los poderosos Jiralhanabe, los cuales de igual forma son más grandes y fuertes que un Sanjaili. Dejando de lado a los soldados básicos, ambas facciones cuentan con seres que más que ser soldados como tal, parecen más bien tanques blindados, siendo el equivalente entre ambos el Zeb devastador y los Megalith Golo, ambos enormes, fuertes, con enormes escudos y cañones de plasma, siendo casi idénticos. Resumiendo un poco esta parte, se podría decir que las unidades del Covenant están mejor preparadas y capacitadas físicamente que sus contrapartes Zeb, al menos en su mayoría, pues si dejamos de lado lo físico, los Zeb tienen estas cosas, similares en apariencia a los Flood. Su función es relativamente similar, extraer biomasa para generar más de sus soldados. Estas criaturas le dan algo de ventaja al Zeb, pues como vimos durante la campaña de Halo 2, el Covenant se vio abrumado por la rápida propagación del Flood, siendo que ambas plagas son similares por lo menos en esta temprana etapa del parásito. Sumado a esto, y hablando de plagas, los Zeb tienen otra ventaja, su capacidad para crear, entre comillas, armas biológicas, tales como el virus Manhattan. Este consistía en un virus transmitido por pequeñas esporas, el cual atraviesa múltiples etapas hasta finalmente provocar la muerte del individuo, y aparentemente no tiene cura. Entonces, las garrapatas Zeb combinado con el virus podrían ser de ayuda en contra del Covenant. No obstante, al término de un determinado tiempo, la humanidad en crisis con ayuda de un vato en un nanotraje pudieron superar dichas adversidades. El Covenant, siendo una facción mucho más poderosa y con tecnología más avanzada, también podrían contrarrestar estas ventajas de sus rivales. Ahora, hablando de las ventajas en cuanto a unidades del Covenant, estos tienen especies que cuentan con habilidades especiales,
especies, tales como los bichos que poseen la habilidad de volar, lo que en un combate en tierra sería algo ventajoso para el Covenant. Otras especies que tiene el pacto vendrían siendo los Hyuragok, mejor conocidos como ingenieros. Estos son seres con una inteligencia que va más allá de cualquier especie, pudiendo manipular cualquier tipo de tecnología. El problema con estos es que no parece haber muchos dentro del Covenant. Como tal, creo que la balanza se inclinaría más a favor del pacto, pues ambos tienen especies que aventajan en ciertos aspectos una facción sobre la otra, pero lo más importante en sí son las tropas básicas, donde las especies del Covenant le dan 1000 vueltas a los Zep, al menos si hablamos de las tropas comunes y corrientes, porque aún no he hablado de dos seres extremadamente poderosos con los que cuenta el Zep. El primero vendría siendo el Mastermind. Esta criatura tiene telequinesis, lo que significa que puede mover objetos con la mente. Además, tiene la capacidad de generar rayos de energía, y tan solo uno de estos ya es suficiente para derribar naves pesadas del ejército. Realmente el Covenant necesitaría muchísimos hombres para poder bajarse a uno de estos, y ni hablar del Zep Alpha, que es el Zep más poderoso visto en los juegos. Esta cosa es increíblemente poderosa, literalmente se requirió de una explosión nuclear para su creación. El Covenant tendría que utilizar bastantes recursos para poder derrotar a este ser. Sin embargo, la tecnología es un aspecto que podría equilibrar la balanza, más específicamente hablando de la potencia que pueden generar las armas de cada uno. Ambas facciones utilizan armas basadas principalmente en plasma, que van desde pistolas, rifles, armas de francotirador, y en efecto, armas pesadas. En este caso, ambos están más o menos igualados, pues en términos de poder, las armas de plasma del Covenant han demostrado atravesar y fundir materiales extremadamente densos como el titanio. Por otro lado, las armas más pedoras del Zep tienen la capacidad de atravesar sacos de arena diseñados específicamente para protección, y no solo eso sino atravesar a los soldados blindados que se encontraban detrás. Ciertamente ambas son equiparables entre sí, aunque algo a destacar es que algunas de las armas Zep demuestran un nivel de tecnología más allá de las armas Covenant, tales como el cañón singular, el cual es un arma que permite generar enormes agujeros negros artificiales, aunque claro, el Covenant tiene otro tipo de armas como aquellas basadas en púas explosivas y espadas de energía. Además, creo que el Covenant es superior en cuanto a los equipamientos adicionales, si bien cosas como el camuflaje activo no haría gran diferencia, ya que esto es una habilidad que ambas facciones poseen. Las unidades del Covenant tienen múltiples equipos, como propulsores, regeneradores, inhibidores de radar, eso sin contar su ventaja gracias a los escudos de energía, los cuales son más resistentes que las armaduras Zep, pues mientras que para derribar a un Zep se necesitan de 3 a 4 disparos, se requieren de cargadores completos para acabar con un solo Eli de menor rango, dándoles una ventaja en la resistencia. En cuanto a los vehículos, pues, de primera el pacto tiene todo tipo de vehículos. Los más básicos suelen ser naves pequeñas como los Ghost, los cuales son pequeños deslizadores armados con 2 potentes cañones de plasma, la Moto Brute, el Prowler, Spectro entre otros, pero vamos, que cualquiera de estos vehículos serían fácilmente equiparados por cosas como el Zep Sentry o el Scorcher, los cuales son casi igual de difíciles de neutralizar. Vehículos pesados también son algo con lo que ambos cuentan. Los que más suele utilizar el Covenant son los tanques Wraith, los cuales son enormes máquinas con una potencia de fuego abismal gracias a sus morteros de plasma, y en el caso del Zep estos tienen sus Pingers, siendo estos también vehículos pesados con gran potencia de fuego. De igual forma, en combates en aire ambos tienen los vehículos necesarios para enfrentarse entre sí. Por parte de los Zep tenemos vehículos voladores como los Scout, Gunship y el Dropship. Por el contrario, el Covenant suele utilizar sus veloces naves Banshee, los Phantom y Spirit, y ya para acabar, ambos tiene vehículos colosales en forma de araña, siendo de los vehículos más representativos de ambas facciones. Los Calamares tienen sus Hunter y demás máquinas similares, mientras que el pacto posee sus poderosos Scarabs, ambos teniendo poderosos cañones de plasma capaces de arrasar con cualquier otra unidad. Con esto acabamos el apartado de tecnología. Si bien es cierto que el Covenant tiene muchísimos más vehículos, torretas y demás, lo cierto es que no vale mucho la pena mencionarlos, pues realmente no aportan mucho al combate más allá de los que ya he mencionado. Como siguiente punto, he de resaltar también la capacidad de ambos imperios para dirigir a sus tropas. Por parte del Covenant, sabemos que ha atravesado por distintos conflictos sociales entre especies, terminando con esta alianza en el conocido Gran Cisma entre Brutes y Élites.
espaciales. Sin embargo, en su mayor punto al tener como principales líderes a los Sangheili, el Covenant era una facción con líderes totalmente capaces, siendo que gracias a esto pudieron abarcar su alianza a través de varios mundos. Por parte del CEP, es más fácil hablar de su capacidad para dirigir tropas, pues a diferencia de las especies del Covenant, el CEP es una sola especie, la cual actúa como una mente colectiva similar al Flood, lo que debería hacer que estén perfectamente organizados al momento de atacar a sus rivales. A todo esto, sumémosle que los CEP son una raza alienígena con medio puto billón de años en combate, o sea que cada CEP está tan experimentado como, digamos, un Forerunner. Entonces, podemos concluir esta sección con que en peleas en tierra estarían bastante igualados, teniendo como ventajas el Covenant a sus especies más fuertes y rápidas, mayor cantidad y variedad de vehículos, y tropas mejor equipadas para el combate, mientras que el CEP tiene sus ventajas como armas biológicas, tecnología más avanzada, y mejor organización de su ejército. Así que ahora vayamos a las peleas espaciales, para ver quién de los dos tendría la victoria. Si estuviéramos hablando del Covenant enfrentando a un ejército similar al que atacó la Tierra en los eventos de los Juegos de Crisis, ciertamente el Covenant tendría demasiada ventaja. Dicho imperio contaba con una cantidad exagerada de cruceros espaciales, corbetas, supercargueros, etc., todas estas naves armadas con torpedos de plasma, cañones de pulso, y sus conocidos rayos vitrificadores. Sumémosle que cada nave está perfectamente protegida por escudos de energía, los cuales son capaces de soportar y salir ilesos de explosiones de misiles nucleares directos. Además, las naves por lo general van acompañadas por pequeñas naves Seraphs, Banshees, Phantoms entre otros, cada crucero pudiendo transportar más de 300 Seraphs, 200 Banshees y más de 4000 tropas. En cuanto al CEP, es más difícil hablar de su capacidad espacial, ya que no vimos realmente ninguna flota ni nada similar. Lo único que vimos fue una nave al final de Crisis. El problema con esta nave es su absurdo tamaño. Esta porquería se supone tiene un diámetro de 510 jodidos kilómetros, siendo este el tamaño suficiente para dejar en ridículo la nave más grande del Covenant, Gran Caridad, que no alcanza ni siquiera los 400 kilómetros de diámetro. Se dice que esta nave CEP es tan grande que abarca una 25ª parte del planeta Tierra. Lo aterrador ni siquiera es su tamaño, sino su potencia. Tan solo vean lo que un solo disparo es capaz de hacer a la superficie del planeta, simplemente abismal. Un disparo de esta cosa sería suficiente como para destruir la flota entera de cruceros del Covenant más grande, incluyendo su nave más colosal, Gran Caridad. La cosa es que solo vimos una de estas en todos los juegos, por lo cual, pese a su tamaño, no sería imposible al Covenant el acabar con esta. Así que veamos lo que las flotas del pacto tendrían que hacer para tener una oportunidad. Viendo que a esta cosa no parece acompañarla alguna flota pequeña siquiera como escolta, ni tampoco parece tener armas que funcionen para defensa, realmente para las tropas del Covenant no sería complicado entablar un combate directo, pero descartemos una opción que podría haber sido útil en otras circunstancias. Abordar esta nave y destruirla desde dentro no es algo factible, pues se cree que esta cosa no es como tal una nave, sino una especie de CEP gigante. Ni siquiera sabemos si tiene interiores, por lo cual asegurar una estrategia así no sería viable. Lo que sí creo funcione sería directamente atacar esta nave con todo el poder de la flota Covenant. Si bien las armas como torpedos y cañones no harían ni pija a algo con semejante tamaño, sus rayos vitrificadores son lo que nos interesa aquí, pues como ya muchos sabrán, un rayo de este tipo es capaz de generar destructividad en un rango muy grande, tanto así que múltiples cruceros en conjunto son capaces de hacer mierda la superficie de un planeta entero. El problema con esto es que este proceso es muy tardado. Incluso llegar a abarcar un país sería un trabajo de varias horas, lo cual en caso de que esta nave esté atacando a alguna colonia del Covenant, le daría el tiempo suficiente para cargar su arma a máxima potencia y dejar hecha pija la superficie. Esta sería una opción, pues el Covenant destruiría la mayor amenaza en este enfrentamiento, pero sacrificaría un planeta entero. Aún así, dudo que al Covenant le importe mucho salvar un solo planeta de los tantos que tienen, más aún considerando que están siendo liderados por los profetas, a quienes no les importa sacrificar vidas con tal de alcanzar el gran viaje. Pero esto realmente no es tan necesario, siendo que hay un tipo específico de nave que podría bajarse esta cosa más fácilmente, el crucero CAS. Esta nave
si bien no es tan grande, su potencia de ataque es lo relevante. Se ha descrito que esta nave posee proyectores de energía que son capaces de reducir a cenizas a continentes enteros, y viendo que esta nave Zep, si bien es grande, no lo es tanto como un continente, sino más como un país, lo que la haría presa fácil para el crucero. Entonces, una vez destruida esta nave, el Covenant sin problemas aprovecharía su ventaja en el espacio para abrumar las tropas del Zep en tierra más fácilmente. Con esto todo apunta a que gracias a sus naves el Covenant no tendría muchos problemas en acabar con el ejército Zep, ¿o no? Hasta ahora, solo hemos hablado de un hipotético enfrentamiento entre el Covenant y un ejército del Zep equiparable al que vimos en los juegos. Sin embargo, no hemos tomado en cuenta el tamaño real de ambas facciones, lo cual, en un combate de imperio contra imperio, es un aspecto determinante para este tipo de enfrentamientos. En el caso del Covenant, sabemos más o menos que tanto se extendió su poderío a través de la galaxia, teniendo bajo su poder a miles de sistemas solares. En múltiples fuentes se ha mencionado explícitamente que ocupan una gran parte del brazo de Orión de la galaxia. Para quien no sepa, el brazo de Orión es esta pequeñita porción de la Vía Láctea que se ve en pantalla. A pesar de ser pequeña, estamos hablando de una porción de algo tan extenso como una galaxia entera, por lo cual, no es de despreciar el tamaño de esta facción. Pero, ¿de qué tamaño es el Zep entonces? Pues, dicha especie se ha extendido a través de no solo una, sino múltiples, jodidas, galaxias enteras. Esto confirmado por varias fuentes. Tan solo abarcar una galaxia ya haría al Zep miles de veces más grande que el Covenant. Esto significa, miles de millones y millones de tropas Zep, y miles de naves capaces de terraformar un planeta. Pero claro, sé lo que estarán pensando, cantidad no es igual a calidad, y aquí es donde entra otro factor a tomar en cuenta. El Zep que vimos en los juegos, con sus armas, vehículos y todo, no es siquiera un décimo del poder que tiene el imperio entero. De hecho, se dice que en lo que a poder respecta, los Zep que atacaron la Tierra ni siquiera eran considerados guerreros, sino se les consideraba jardineros, eliminando una plaga en su patio. Esto implica que una nave como aquella vista en Crisis 3, es solo una nave de lo más básica que existe. Significa que los Zep tienen naves muchísimo más poderosas. Ya de por sí esta sola nave es más grande y tiene una potencia de fuego mucho mayor a cualquier nave del Covenant. Imaginen a estas por montones, y peor aún, lo que harían las naves más poderosas del Zep. Y si a tecnología nos vamos, el hecho de haber expandido su poder a múltiples galaxias ya nos dice lo avanzados que están los Zep sobre el Covenant. De hecho, poniendo un ejemplo simple, el Covenant ni siquiera por medio del desliespacio puede recorrer distancias grandes en su propia galaxia, necesitando de un portal Forerunner para alcanzar el Arca, mientras que un solo Zep Alpha es capaz de abrir un portal para viajar a una galaxia alejada a 4 millones de años luz. La diferencia en tecnología es ridícula, y si ya de por sí un ejército de jardineros Zep es capaz de darle pelea al Covenant, ahora imaginen lo que haría una galaxia entera, con mejor tecnología, mejores soldados, mejores armas, etc. en contra de la mamadita que es el Covenant. Ciertamente en un enfrentamiento de facción contra facción, el Covenant no tiene la más mínima posibilidad de enfrentarse al Zep, por lo cual, el Zep finalmente se llevaría la victoria.